Pueden sentarse. Hoy vamos a empezar un nuevo curso de discipulado. Lo va a empezar nuestra profesora favorita, Nitza Biter-Worth. Y Worth es lo que nos va a traer palabra de Dios. Gloria a Dios. Me lo dicen media hora antes. Ni siquiera oraron por Florida, intercedieron, bendito. Es que me lo dieron antes de lo normal, perdónenme. Está bien. No, es que como siempre lo hace Manuel y viene con esto y me entrega a las 8, tú sabes, me lo hizo. Yo dije, ay Dios mío, no, tengo que alargarlo porque al pastor le gusta que acabemos a las 9. Eso es una nota al cárcel. Dios le bendiga rica y abundantemente. Regresamos otra vez al curso. Me siento como cuando la maestra termina los 2 meses de verano y no quiere que llegue agosto. Ese proceso de volver a encajar. Claro, ustedes no son los estudiantes que uno se encuentra en el salón de clases, todos son amados. Hoy vamos a empezar, pero hay algo que no se me ha olvidado. Yo sé que ustedes dirán, no hay papelito, no vamos a aprender el texto. Pues se equivocaron. No hay papel porque no lo mandé a tiempo, no le puedo echar la culpa a nadie. Se me olvidó ese detalle. Y sí hay texto, pero por el día de hoy lo vamos a hacer de una forma diferente. No he dicho el tema porque quiero que el tema se vaya desarrollando, no se preocupen. Pero no es falsa doctrina, si no el pastor me quita el micrófono. El número 1 lo tiene Melody. Antes de que Melody comience a leer, perdón, lo tiene, te iba a decir Dagmar, lo tiene Margaret. Antes de que Margaret lo comience, lo vamos a proyectar aquí. Y cuando vean los textos ya saben por qué línea nos vamos a ir. Margaret, cuando puedas. ¿No tiene micrófono? No, está bien. No oigo. Tranquila, que estamos en tiempo. Se supone que la única nerviosa sea yo. Es que tenía la palabra en la Biblia, pero no la encuentro aquí ahora. Pues te la pusieron en la pizarra. Ok, me tocó a mí Hechos 4:12. Y dice así, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. La semana que viene se los traigo los 3 para que se los puedan llevar a su casa y compartirlo. El número 2 lo tiene Melody. Salmos 62:1. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Y el número 3 lo tiene Tere. Ay, perdóname. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Nosotros vamos hoy a entrar en un libro específico de la Biblia. Yo sé que el pastor a lo mejor no se acuerda con tantas cosas pero yo se lo dije hace como 2 meses que íbamos a entrar se le olvidó, ¿verdad? También le dije que es posible que el Señor me lo cambiara, pero no. Está ahí porque yo quería estudiar con ustedes el carácter de Cristo. El carácter de Cristo a través de los frutos del Espíritu. Y si se dan cuenta, cuando en la última hoja que de lo que el pastor le dio de estos documentos, hay muchas cosas que tienen que ver con el carácter de Cristo. Pero en realidad no se preocupe que no se los voy a leer. Lo que quiero es que se acuerden que eso está ahí. Pero en realidad cuando tú desarrollas los frutos del Espíritu en tu vida, estás desarrollando el carácter del Señor en tu vida. No voy a tocar hoy los frutos como tal, porque entendí que para poder entender el por qué están los frutos en el libro de Gálatas, tenemos que dar como un recuento histórico de algunas cosas.
Y yo lo primero que quiero es que aprendamos quién escribió el libro de Gálatas. No voy a empezar por ahí. ¿Alguien sabe quién escribió el libro de Gálatas? Usen su Biblia, se lo voy a pedir que la mantengan abierta, que mantengan una libreta abierta, que hagan anotaciones, porque muchas cosas van a ser visuales. Y si quieren y hay espacio, usen 2 sillas como hago yo. ¿Quién escribió nuestro libro de Gálatas? Sí, pastor, deme un break. Deje que ellos lo encuentren. Si ellos lo encuentran, no se le olvida. ¿Quién? Pablo. Pero dilo por el micrófono. Pablo. Pablo. Cuando hablamos de Pablo, pues yo soy, no es que sea una clase de español, pero cuando tú vas a estudiar sobre el que escribió, lo que escribió, debes conocer la vida del autor, por lo menos algo. Y yo quiero saber qué ustedes conocen de la vida de Pablo. Aquí la gente se le olvidó que se usa micrófono. Pablo fue el que escribió las cartas a las 7 iglesias. No, espérate, ¿de qué iglesia me estás hablando? Porque si son las del Apocalipsis, no fue Pablo. No. Ah, fue que pensé en Apocalipsis. No. Perdóname. ¿No es Pablo el que escribió? Las diferentes epístolas, Las sí. epístolas. Escribió varias epístolas. ¿Qué más sabemos de Pablo? Era perseguidor de los cristianos. Que fue perseguidor de los cristianos. Que fue perseguidor de los cristianos. ¿Qué más sabemos de Pablo? ¿Yadira? ¿Yadira? Es que ya me lo aprendí como ya. Es que yo le digo Edna, pero a ella no le gusta. A ella le gusta el otro. Y entonces el otro no me lo aprendo. Él era un estudioso y estuvo bajo los pies de Gamaliel, que era uno de los estudiosos más grandes de la época. Sí. Sí, sabía 4 idiomas. Sabía 4 idiomas y los aprovechó muy bien para llevar el mensaje de Cristo. ¿Qué más conocemos de la vida de Pablo, si conocemos algo? Creo que Jeremy está alzando la mano, creo. Te dejaron solo corriendo por toda la iglesia, pero ahí estamos, es training. Es el único que le dicen el abortivo, porque no estuvo vivo cuando estuvo Jesús con los 12 discípulos, sino que él luego ¿verdad? Se unió. Va bien. Ahí. Le dicen el abortivo porque él no era parte de los 12 discípulos. De hecho, como nos dijo Juan, iba a decir Joaquín, como nos dijo Juan, él era perseguidor de la iglesia. Él era perseguidor de la iglesia. Vamos al primer slide. Ok. Era fariseo. Él era fariseo. En Filipenses, no lo voy a buscar porque bueno, con todo el tiempo que tengo lo podemos buscar. Filipenses 3:5 me dice que él era fariseo. ¿Quién me lo lee? Pues, me está ayudando la hermanita. ¿Quién me lo lee? Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Fíjense, un punto que no lo había, yo iba a señalar más que lo de fariseo, pero un punto que yo quiero que tengan en su mente a través de que estudiemos Gálatas es la palabra circuncidado, porque el libro de Gálatas va a tocar mucho ese tema y se va a discutir mucho ese tema. Y Pablo había sido circuncidado. Ok, cuando hablamos de fariseo, ¿qué tú entiendes que era un fariseo? Volvemos, hermano
No los quiero disciplinar. Tienen que usar el micrófono. Aquí estamos. Ajá. Se van a quedar sin recreo. Ajá. Era Dime. una de las sectas que estaban en la época y era de las más estrictas y fuertes. Y también creían en la resurrección. Y esos eran bien religiosos con eso. Eran bien religiosos. Y sobre todas las cosas, bueno, que lo digan ustedes, los fariseos, ¿qué papel jugaron? Si alguno sabe, y recuerden usar el micrófono, si alguno sabe qué papel jugó en la crucifixión de Cristo. Ella alzó la mano, se la pasó para atrás, pero ella, yo no le sé el nombre. Ellos fueron quienes buscaron a Jesús para arrestarlo y también lo entregaron a Pilato para que lo mataran. Era bien en contra de todo el que predicara a Cristo. Bien en contra. Vamos al segundo punto. Ok, dale a Hechos 22, 28. Eso yo no lo voy a fotocopiar, ¿saben? Si no lo copian de ahí, no lo van a tener. Digo, a menos que ustedes vengan donde mí, pues se le manda por slide, no hay problema con eso. Hechos 22, 28. Es que yo entendí que tenemos que tener, yo sé que muchos lo saben, pero como conocer la persona de Pablo. Porque al conocer la persona de Pablo, tú puedes entender sus escritos y tú puedes entender su posición en cada una de sus epístolas. Aunque nos vamos a quedar con Gálatas, pero así tú lo puedes entender a través de toda la Biblia. Hechos 22, 28. ¿Quién me lo lee? Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Hermano, esto lo hace en un momento. Yo estaba en una iglesia el domingo y iba a decir manos y me lo corregí 20 veces yo mismo, porque aquí me atrevo, pero en otro lado no. Pero yo lo soy de nacimiento. Tocar a un romano era peligroso, porque él era ciudadano romano. Lo heredó de su padre. Su ciudadanía no fue comprada. Vamos al otro punto. Si se buscan ese texto completo, van a ver por qué él está haciendo esa defensa de querer. Eso lo libró de muchas cosas cuando lo nació. Vamos a brincar a Hechos 7, porque eso ustedes lo pueden copiar, porque el de, antes de que me lo cambien, vamos a ir a Hechos 7, pero él nació en Tarso, por eso le decían Saulo de Tarso. Es como antes, y los que han leído, yo me salgo, los que han leído, los que les gusta la literatura, saben que antes el apellido, por ejemplo, el apellido Iglesia surgió de que dejaban los huérfanos frente a la iglesia, y ese es Pedro de Iglesia. Ese es Pedro Iglesia. Pues él era Saulo de Tarso porque nació en la ciudad de Tarso. De ahí es que sale el apellido de Saulo. Ok, ahora vamos a Hechos 7. Estamos hablando en este texto, para darle el trasfondo del capítulo, del primer mártir cristiano, que era Esteban. En este momento están golpeando, apedreando a Esteban. Y Esteban era lleno del Espíritu Santo y lo que hacía era servir a las mesas. Y eso a mí siempre yo sé que tal vez no tenga mucho que ver, pero siempre me ha tocado, porque a veces pensamos que nosotros tenemos que ser llenos de Dios y nos tienen que parar en el altar. Y no. Tenemos que ser llenos de Dios para servir. Y él lo sacan de una disputa porque no estaban siendo justos con las viudas.
y él viene a servir a las mesas. Léanse, ese capítulo es bello. Digo, no porque lo apedrearon, pero ese capítulo es bello. Porque él murió, pero él vio los cielos abiertos. Y él sabía que lo venían a buscar. Ahora, ¿quién me lee ese texto? Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué papel estaba jugando Saulo aquí? Juan, no me conteste, porque ya tú me lo dijiste ahorita, pero yo quiero que me lo amplíen. ¿Qué pasó en esta escena? Yo quiero que se imaginen esa escena. Miren, si usted lee el capítulo, bueno, díganme eso, porque si no, yo sigo hablando, me inspiro y no sale de ustedes, yo quiero que salga de ustedes. ¿Qué pasa en esa escena? Y no me lea el texto otra vez, díganmelo en sus propias palabras. Nadie me mira. Ok. ¿A quién están apedreando? A Esteban. ¿Y a quién le dan las ropas del muerto? A Saulo. ¿Que era qué? ¿Un viejo? Un joven. Y si usted lee ese capítulo, respiraba odio. Los que hemos visto muñequitos aquí alguna vez en nuestra vida, porque los jóvenes de hoy día no son muñequitos. Esos muñequitos de ahora no son como los nuestros. Cuando le daba coraje al personaje del muñequito, no lo ponen a botar coraje por la nariz. Pues mira, eso era lo que estaba haciendo Saulo. Cuando te dice más abajo que respiraba odio. Yo siempre me imagino con ese muñequito respirando odio. A ese llamó Cristo. A ese Dios lo llamó. Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacerles. Ya sabemos que él era fariseo. Si era fariseo, él defendía ¿qué? La ley. La ley. Ponte en los zapatos o en la sandalia de Saulo. Él entendía, me contestas sí, no y lamentablemente por qué. Él entendía que estaba mal. Sí, no, ¿por qué? ¿Quién me contestó? No, al todo lo contrario, él entendía que le estaba muy bien porque él era celoso de lo que él se había formado como fariseo. Que entonces todo lo que fuera de esas leyes que ellos establecieron, pues era anatema. Y ellos simplemente era eliminarlo. Dentro de su ley, él estaba correcto. Él estaba haciéndolo bien. Y yo entiendo que Dios vio su corazón. ¿Usted quiere hablar? Dele. Dele, pastor. Sí, quiero darle un adendum aquí para que profundicen ese verso. Por el poder de la sangre. Cuando Dios permite que un mártir, la sangre es derramada, a quien toca la sangre derramada de ese mártir, recibe el poder de la sangre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese mártir produjo en él una marca. Yo lo he orado de madrugada, los que están cogiendo el poder de la sangre de Cristo, saben que uno de los puntos de la sangre de Cristo que trae a Saulo de Tarso a la convicción de que Cristo tome hegemonía en él, es que Dios permite que esa ropa llena de sangre de ese hombre consagrado a servirle a Dios tocara a los pies de Saulo de Tarso su propio cuerpo, porque él, cuando usted busque el original, dice que pateó despreciando la sangre derramada. Sí. Sí. Y eso hizo un contacto espiritual a nivel profundo que quedó marcado para siempre para cumplir el Evangelio. Sí, dice que la sangre de Esteban salpicó sobre la vida de Saulo. Ahora, yo entiendo que Dios siempre está persiguiéndonos, siempre está buscando la forma de revelarnos. Dios siempre está buscando la forma de llegar a nosotros.
nosotros tenemos que hacer la parte de recibirlo. Ahora Dios ahí yo digo, Dios nos persigue. Dale con el otro. ¿Alguien iba a decir algo? Sí. Es que todavía no le he cambiado el nombre. Estamos todavía en Saulo, porque todavía no ha sido transformado. De hecho, lo que estuve estudiando no lo he certificado, pero algunos dicen que el segundo nombre de él era Pablo, que en un momento dado dejan de decirle Saulo y le comienzan a decir Pablo. Pero todavía él no ha sido tocado por el Señor. O sea, cuando él está frente a Esteban, él se conocía como Saulo de Tarso. Aunque no lo tenemos así. Ajá. Haz la pregunta. Lo más que puede pasar es que el pastor la tenga. Cuando él entonces perseguía a los cristianos, era Saulo. Era Saulo de Tarso. No, todavía estamos con Saulo de Tarso. Él no ha tenido un encuentro con Dios. Estamos en la escena donde él entiende que él mató a Esteban y que él estaba en lo correcto. Y esto les da parte del carácter de él, porque él era firme en su carácter. O sea, él fue entrenado. Él fue entrenado y él tenía un carácter disciplinado. O sea, y él iba hacia una meta porque él entendía que eso era lo correcto. Él fue educado en eso. Hermano, y aunque lo voy a tocar con Gálatas, a veces solamente un encuentro con Cristo te hace cambiar muchas cosas de tu vida. Porque hay cosas que a veces nosotros creemos que están bien, que están correctas. Y la Biblia me dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas a su fin son caminos de muerte. Y yo puedo creer estar en lo correcto y tú dirás, ay, Nisa, entonces me voy a ir al infierno. No, no. Dios sabe que tú crees que vas en un camino correcto. Y Él se te va a aparecer en el camino. Y te va a decir, eso no es. Ahora tú decides. Tú decides. O sea, no pienses que andas por un camino equivocado y Dios no se te va a aparecer. Ahora, no necesariamente se te va a aparecer como se le apareció a Pablo o a Saulo. Porque a veces, no es que me estoy riendo, porque a veces tú le dices a una persona, sal, es que estoy pensando en una conversación que tuve con lo de Florida, y tú le dices, tienes que salir, tienes que buscar el sitio, pero me quedo ahí, pues viene la tormenta, Dios tenga misericordia, pero te están diciendo que salga. O sea, muévete. Y en Cristo, en nuestra vida con el Señor, es lo mismo. Yo voy por aquí y el Señor te va a decir, no, es por acá. Que eso fue lo que le ocurrió a Saulo. Porque no podemos juzgar, no se supone que juzguemos, pero no podemos decir que Saulo estaba mal, porque dentro de lo que él había sido enseñado, él estaba bien. Él estaba en lo correcto. ¿Cuántas cosas nos han enseñado a nosotros que en el camino hemos tenido que desechar y cambiarlas porque están mal? Y no es que sean pecaminosas. Bueno, son pecaminosas porque te alejan de Cristo. Lo que te quiero decir es que no son esos pecados grandes que nos dicen a nosotros. Hay cosas que yo puedo pensar que estoy en lo correcto y no estar bien. O no es lo que Dios quiere para mi vida. Pues Dios, con su Espíritu Santo, se te va a revelar. Y tú tienes que discernir esa voz y entender que eso no es. ¿Cómo lo sé? Porque esa voz sigue ahí. Tiquití, 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 tiquití. No te va a soltar. Y no lo hagas, y no lo hagas, y no lo hagas, y no lo hagas. ¡Ay! Te dije que no lo hiciera. Porque el Espíritu te lo dice. Te dije que no lo hiciera. A nosotros nos molesta, pero es la forma en que nos va guiando. Pero Saulo creía que estaba bien. ¿Cuántas cosas de religión nosotros creíamos que estaba bien? De religión.
No, y no dejemos, yo sé que eso es verdad, pero aún dentro de la iglesia evangélica hay cosas que nosotros nos enseñaron que estaban bien. Y cuando tú escudriñas la palabra, eso no era. Melody. No, tienes razón. Lo que pasa es que a veces... Dice la palabra en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Amén. Hay un poder decisional en ti. Y tú tienes que buscar cuál es lo correcto ante Dios. No ante los hombres, ante Dios. Y Saulo no lo sabía. Por eso estaba... Mira, yo creo que él dijo, tengo las ropas, estoy en victoria. Esa era su medalla de triunfo. Porque él estaba haciendo algo por los judíos. Y nosotros a veces dentro del cuerpo de Cristo actuamos igual. Cuando usamos el legalismo contra los hermanos dentro de la misma iglesia. Y cuando te hablo iglesia, yo te hablo del cuerpo de Cristo. Cuando el legalismo entra y tú le dices, no, es que si tú no lo haces así, Dios no te va a escuchar y tiene que ser en este estilo. Limitamos el poder de Dios. Limitamos el poder de Dios. Y entonces lo que criticamos a la religión tradicional, la traemos a nosotros. Y lo aplicamos de otra forma. Y hermano, el libro de Gálatas es para hacernos libres de todas esas tradiciones. Porque Saulo va a luchar, cuando se convierte en Pablo, en contra de las tradiciones. Dale. Dudas, preguntas, argumentos. Dame al otro. Dale al otro. Al otro. Ok. Vamos a Hechos 9 del 26 al 28. Miren, hay un montón de características de Pablo. Yo escogí aquellas que hablaron a mi vida por alguna razón. Y otras las estoy brincando porque eran para mí, no eran para ustedes. Ok, vamos del 26, lo vamos a leer. Vamos a leer el 26. ¿Quién me lo lee? Sheila. Sheila, como son 3 versos, tienes 2 micrófonos. Mire para allá. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Dale el 27 para leerlo de corrido y me lo... Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ponme otra vez el 26. Aunque no, mírenlo bien. ¿Qué ocurre con los creyentes? Con los que habían conocido al Señor. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué les pasa con el pobre de Pablo? Ay, ¿por qué le tienen miedo al pobrecito hombre? Alguien que me explique por micrófono. ¿Por qué, bendito? Mataba. Vamos a ver a alguien de allá atrás, porque me están hablando, pero fuera de micrófono. Pues le tenían miedo porque él mataba a los cristianos. ¿Y creían en su conversión? Never in their life. ¿Cuánta gente se convierte y tú y yo no creemos que se convirtieron? Y le tenemos lo mismo. Hay X personas que se convirtió, es conocido, no voy a decir el nombre. Y yo estaba en una predicadera estaba en la iglesia donde yo estaba. Y él dice, cuando yo me convertí, el 80% de la gente no creía que yo me había convertido. Y yo le dije, yo estaba en ese 80%.
No se lo dije, pero yo estaba, ay, vamos a ser sinceros. Y máxime que cuando uno de los guardaespaldas de él lo mataron detrás de mi casa, hello, menos. Y entonces después dijo, ahora hay un 20 que no creen que yo me convertí. Yo sigo siendo la misma y lleva como 10 años. Hace como 2 años dije, Señor, es verdad, está dando fruto, perdóname. Lo hacemos, hermano. Lo hacemos. Y el pobre Pablo le pasó lo mismo. Y estaba dando frutos dignos de arrepentimiento. Y ese punto es bueno que lo entendamos porque ese fue el problema que él tuvo en Gálatas. No creían en lo que él predicaba. Y miren, usted no tiene que creer en la gente. Y déjame explicar. Es que la palabra, si es sana, punto. Tú la pasas por el filtro. Tú lo que tienes que creer es la palabra. Y si tú conoces palabra, tú sabes si la persona te está hablando de parte de Dios o no. Y Dios puede usar a quien Él quiera. Digo, yo sé que a Él le gusta que estemos santos ante la presencia de Dios, que estemos limpios y qué sé yo, para usarnos con gracia. Pero en un momento determinado, si hay una necesidad, Dios levanta a quien Él desee para darte una dirección espiritual. Yo no limito el poder de Dios. Y lo viví y no me acuerdo cómo se llama porque el hombre se murió, si no les decía quién. Él era alguien famoso en Puerto Rico cuando yo era adolescente los otros días. Y una persona le dijo, mira, tú lo único que te falta es buscar a Cristo en Plaza Las Américas. Y le dijo, yo buscar a Cristo, tú estás loco. Vete y busca a Cristo, que es lo que necesitas. Te lo estoy dando en lo que yo recuerdo. El tipo se convierte, comienza a dar fruto. Va donde el muchacho que le dijo que fuera a buscar a Cristo y él le dijo, mira, me convertí. ¿A qué iglesia tú vas? Yo no voy a ninguna. Y ¿cómo me mandaste a mí a buscar a Cristo? Bueno, porque te hacía falta Cristo. Terminó llevándoselo para la iglesia y el otro se convirtió. A veces no entendemos que el evangelio también es para nosotros. Y creeremos que nosotros estamos bien y que el que está mal es el otro. Y eso no es no es real. Si no lo ven en Saulo cuando apedreó a Esteban. Él creía que estaba bien. Y Apolo no. Polo quiere hablar. Dios bendiga. Amén. Es que yo creo que nosotros, los que no nacimos dentro del Evangelio, ¿no? Que venimos de un ambiente diferente de la calle, que el Señor nos rescató, había un Pablo entre nosotros. Hay a veces, o hubo un Pablo. No matábamos físicamente, pero en nuestras acciones... Espérate, un Saulo. Un Saulo. Okay. Pero en nuestras acciones matábamos. ¿Por qué? Porque criticábamos a los que estaban en ese camino. Los que estamos nosotros ahora, los criticábamos. Con nuestras acciones estábamos matando. O sea, estábamos haciéndole la vida imposible a los que nos veían a nosotros en nuestros errores. Que nosotros creíamos que estamos bien y los que estaban mal eran ellos. Cuando estamos en este camino, ya no somos Saulo, ahora somos Pablo. Se supone. Se supone que somos Pablo. Pero nuestras acciones del pasado, hay un fan que dice, te crea fama y acuéstate a dormir. Crea fama y acuéstate. Por eso es que le tenían miedo al Pablo. Por eso es que le tenían miedo a Saulo, porque él era el guapetón del barrio. Que creó una fama y en cuanto a esa fama del pasado, lo juzgaban, lo creían. Este se convirtió. Fíjate, en mi casa no me creían. En mi casa, no solamente era el guapetón de barrio, él tenía la autoridad de Roma. Cuando yo vine a buscar en mi casa, tú te convertiste en mi casa, mi familia. Y todavía amistades mías. ¿Cuánto tiempo tú llevas? Yo 11 años. Y tú te convertiste. Han preguntado en casa, ¿Pablo se convirtió? ¿Pablo tengo una iglesia? Me dijo, sí. ¿De verdad? Sí. Por eso cuando alguien por la fama, por el pasado. Aunque no sepamos el pasado, cuando alguien viene a los pies de Cristo, nosotros no debemos, en nuestra carne lo hacemos, no debemos decir ese no se convirtió, sino orar para que la persona permanezca firme. Y si está disimulando, porque pasan cosas y suceden cosas,
Hay gente que se mete en la iglesia para librarse de unas cosas. Es como cuando tú vas a la cárcel, todo el mundo va al culto de la cárcel porque eso les da punto. Pero allí están oyendo palabra. Y tú no sabes lo que Dios va a hacer allí, ni la palabra que va a quedar sembrada. Yo sé que puede pasar, no es que tampoco seamos sananos, pero tú oras para que el poder de Dios sea mayor que el poder del enemigo sobre las vidas. Al fin y al cabo, nosotros lo que queremos es que las vidas vengan a Cristo y se arrepientan. Y que sea, si viene el rapto, pues que en ese momento se vayan. Y si va a morir, que se pueda ir con el Señor. O sea, hay muchos Saulos que en muchas ocasiones no le creemos y le cogemos miedo. Nunca el cristiano, y eso lo trae mucho el pastor, aquí debemos de tener temor. Hay una cobertura sobre ti, sobre mí, que se llama la presencia del Espíritu Santo. Y el que está en ti, lo dice la Biblia, es mayor que el que está fuera de ti. No tienes por qué temer. Dice la palabra, no tendrás temor a las malas noticias. No dice que las malas noticias no van a llegar. Dice, no tendrás temor de las malas noticias porque estás confiado en el Señor. La mala noticia va a llegar. Y es posible que 20 minutos antes el Espíritu te haya puesto a orar para que te prepares para ese momento difícil que viene. O te lo revela en un sueño. O te lo revela cuando estás orando de madrugada. Y tú no sabes lo que es, pero Dios te está preparando para ese momento difícil. Entonces, si viene alguien que tú entiendes que es un guapo de barrio, ¿por qué temer si va a caer rendido? No te estoy diciendo que venga, que todos se van a convertir, pero eso no puede tocarte. El poder que fluye del cristiano, si el cristiano supiera la autoridad que tiene, no tendría temor. Yo en lo que no está en la lista, pero a mí está en mi lista, no sé si está ahí. A Pablo lo decapitaron. Lo decapitaron en el año 67 después de Cristo por mantener su fe. Y aquí me corría el pastor si yo estoy mal, pero yo tengo entendido que cuando te decapitan todavía el cerebro está funcionando por unos minutos y tú sabes que te decapitaron. Es una muerte horrible. Pero él sabía que su morir era vivir. Y que si vivía, vivía para Cristo. Él sabía, en un momento dado, él dice, estoy próximo a ser sacrificado. Él lo sabía. Porque Dios nos avisa de las malas noticias. Pero no tendrás temor. Claro, él tenía una formación también militar, pero nosotros tenemos una formación dentro del cuerpo de Cristo militar también. No tengamos temor del que venga, del Saulo que venga por ahí a convertirse. No tengan temor. No sé por qué trajo esto. Vamos al otro. Pero yo sí sé que yo he habido momentos en que no he creído que la persona se ha convertido y Dios me ha regañado. Y yo recibo los regaños de parte de Dios. ¡Hello! Vamos al otro slide. Es que en esta visita en Arabia es que él va a Galicia. Ok, esto fue lo que me trajo la hermana, que pues son 13. Y realizó 4 viajes misioneros. ¡Qué bien! Misioneros. Eso hay que arreglarlo. 4 viajes misioneros. En su primer viaje misionero, él visita Galicia.
o el área de los Gálatas. Galicia, yo les iba a traer un mapa, pero después dije, no, ya me estoy pasando, es mucha información. Galicia ahora pertenece a un área de Turquía, pero como ustedes son así, ustedes lo... Ah, mira, lo puse así. Lo más que me llamó la atención es que según lo que leía, la misma vez que estaban decapitando a Pablo, Pedro lo estaban crucificando en otro lado, pero murieron el mismo día. No, yo lo averigüé hoy, lo vi allí, tengo que confirmarlo. Y ese Timoteo me huele que esa O es el 0, no es el O. Está bien. Vamos a 2 de Timoteo 4. Ya sé lo que tengo que arreglar en el PowerPoint. 2 de Timoteo 4. Eso fue lo que les estaba diciendo ahorita. ¿Alguien que lo lea? Aquí. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Lo hermoso de eso es que tú no te vas de aquí hasta que tú no cumplas el propósito que Dios tiene con tu vida. Él sabía que ya él había cumplido su parte. Y sobre todo sabía hacia dónde iba. Si Dios te avisara hoy, y esto no estaba en el schedule, pero a mí me gusta siempre hacer esas preguntas. Si Dios te avisara hoy, por sueño, por revelación, por una voz, por un presentimiento, que hoy vienen a buscar tu alma. Lo dice la Biblia así. Dice necio, pero yo no voy a decir necio. Que hoy vienen a buscar tu vida. Tú podrías decir que tú estás dispuesto. No me la contesten, por favor. Eso es usted con Dios. ¡Ay! Que usted está dispuesto a ser sacrificado y saber que el tiempo de su partida está cercano. Miren, ahora gracias, déjame mirar para acá. Gracias a la medicina, tú te pierdes de muchos momentos hermosos de la muerte, porque te meten tanta cosa que tú dirás hermoso. Cuando mi abuela fue a partir, de hecho el Señor me preparó en casa, porque dicen que los chiquitos somos sentimentales. Cuando llegaron a avisarme, no habían celulares. Y dije, vienes a avisarme que abuela murió. Y murió a las 10 y pico de la mañana. Se quedó así. El padre de mis hijos me miró como que esta se volvió loca. Pero eso era lo que él venía a decirme. Mi mamá me dijo, abuela tenía Alzheimer. Estaba postrada en una cama. Llevaba 3 años que no hablaba. Mami quedó impresionada porque abuela abrió los ojos, la miró a ella y le dijo, Mercedita. Mami ahí nada más iba a morir. Mercedita, los cielos se acaban de abrir. Lo de acaban lo acabo de añadir. Los cielos se abrieron. Los ángeles han bajado y me vienen a buscar. Y volvió a caer en el estado de crisis. ¿Estás preparado para partir con el Señor si Él te dijera, hoy es el día que vengo a buscar tu alma? Porque el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida. No invente, ni le tenga miedo. El único que te puede quitar la vida porque llegó tu momento es Dios. Y lo dice en los evangelios. Y como no me acuerdo el texto y no se lo voy a buscar, se leen los 4 evangelios y lo averiguan. Y así pues los pongo a leer. Juan es que lo dice, yo no me acuerdo dónde lo dice, pero lo dice. Dicen, hoy, dice necio, pero voy a eliminar esta palabra. Hoy vengo a buscar tu vida, tu alma. Porque es el alma. ¿Estás hoy preparado para decir como Pablo que estoy preparado? He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Tenemos que estar listos todos los días, hermano. Yo sé que si se dan cuenta, ese es mi mensaje constante. Cada cual tiene su mensaje. Su llamado a algo. El mío es a salvación. Hay otro que es a sanidad, hay otro que es a otra cosa. Pero total, salvación y sanidad son 2 palabras que van juntas. ¿Estás hoy preparado? Dale el otro slide. Me queda uno de Pablo, ¿verdad? Ok, vamos a Pablo. Este Pablito tenía más información de la que ustedes se creen. Yo se la corté. No, ese es el segundo. Ese es el tercero.
Cierra. No me pongas nada más por ahora. Ese es el segundo. Ellas dicen que es el segundo. Tú pusiste los 3. Vamos a darle porque ellos los están fotografiando. Déjame ver si fui yo. Mira a ver si hay uno antes que este. Y hay otro antes. No son 3 de Pablo. 2. Está bien, no, puede ser yo. No, porque son 3 slides, pero el otro es por otra cosa. Ok, pues es eso. No se preocupen. Si necesitan más información, yo les presto todos los libros que tengo en casa y se ponen a leer. Lo importante es que sepan algo de la vida de Pablo. Ahora, ¿qué sabemos si sabemos algo del libro de Gálatas? No es que lo tienen que saber, es que vamos a entrar al libro de Gálatas y quiero saber si tienen algún tipo de información. Si no la tienen, no hay ningún inconveniente. Está bien, no hay problema. Yo les voy a dar, nos vamos a tener ¿alguien iba a decir algo? No me digan, está en la Biblia y en el Nuevo Testamento, por lo menos eso lo tienen que saber. Eso lo tienen que saber. Ok, vamos a ver un pequeño resumen y yo quiero que estén atentos porque de ese resumen, si quieren copiar aquello que le llamó la atención, aunque sea un garabato, como digo yo, porque después que veamos ese pequeño video, yo le voy a hacer preguntas. Vamos al video de Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas. Fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció. Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras,
El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías. Y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios, de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu, y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas.
En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye: este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Gloria a Dios. Ok, de todo, obviamente sé que no me pueden, pero a cada uno le tiene que haber llamado la atención algo diferente. Si no, fue que se quedaron dormidos. ¿Qué te llamó la atención del video? ¿Qué me puedes decir que captaste del video? Si captaste algo. ¿Qué me puedes decir del libro de los Gálatas? Y no vengas con el fruto, porque con eso es que vamos a entrar la semana que viene, los frutos del Espíritu. Fácil, ábranse Gálatas 1:1. Sí, vamos a Gálatas 1:1. Pues ahí está la primera polémica que... Ajá, dime, Yadira. Los iba a poner a leer y ella dijo, no, déjame hablar a mí. Ajá. Por lo que vi de la explicación, son cosas que todavía siguen pasando. ¿Amplía? Que se enfocan en leyes, en cosas de hombres, cuando ya Dios abogó todas y rompió todas esas cosas con su sacrificio en la cruz. Y todavía siguen queriendo implementar más leyes y se siguen inventando más cosas cuando Dios ya nos hizo libres. Exacto, muy bien, muy buena observación. ¿Qué más? En esa misma línea que me llamó la atención como ellos lo presentaron, que ellos pensaban que, le hablo de la justificación por la fe, que somos justificados por la fe, por la gracia, pero entonces ellos insistían en que eran justificados por la ley. Y entonces, como él lo dijo, ignoran de esa manera el sacrificio de Cristo en la cruz, creyendo que por leyes o por lo que obras ellos podían ser justificados. Y si eso es así, ¿qué pasaría entonces con el sacrificio de Cristo? Anulado, porque ellos quieren, Jesucristo realmente superó todo eso, pero ellos no lo reconocían. No lo reconocen. Que ahora todavía, como dice Yadira, eso es lo que está pasando ahora. Todavía hay un montón de judíos que no reconocen que Jesús vino, que no es el que están esperando el Mesías. Tienes razón, pero aquí hay un punto. Galicia o los Gálatas habían sido evangelizados. Eso es un punto que quiero que tengan claro. Ellos fueron el primer viaje misionero de Pablo.
y ellos se habían convertido. Y Pablo se enfrenta a una situación, a ver si la pudieron captar, porque si no la vamos a leer a través de la Biblia. Es una situación multiétnica, ese punto lo iba a tocar ahorita. Es multiétnica y eso hace, que fue algo que me llamó mucho la atención y los que saben aquí de psicología lo pueden captar mejor. Al tener diferentes tribus, diferentes culturas, esa mente era voluble. Hoy creían algo, mañana no. Y eso pasaba con los Gálatas. Como habían sido invadidos por 3 tribus diferentes, tenían 3 culturas diferentes, y este le enseñó una cosa, este le enseñó otra, este le enseña otra, y Pablo le enseña a Cristo. Ahora, Pablo no estaba allí. Pablo ya estaba, se cree que cuando escribió el libro de Gálatas estaba en Corintio. Pablo no estaba allí. Y se aprovecharon. ¿Quién se aprovechó? ¿Los quién? Los judíos. Porque básicamente la mayoría de la iglesia era pagana, era no judía. Entonces, los judíos lo que querían era judaizar, querían imponer las leyes y su religión a esa iglesia recién. Y ahí es que entonces Pablo entra y dice, no, es que Cristo ya superó todo eso, es que por Él es que somos justificados. Pero era como una manera, esa parte étnica, de que ellos pensaban que era para los judíos. Y de cierta manera, si crees en Cristo, tienes que obligatoriamente ser judío. Y para ser judío te tenías que, ¿qué? Los varones, circuncidar. Viene otra vez el tema de la circuncisión. Viene el tema del kosher. El kosher era son las comidas que podían ellos comer o que no podían comer. Era como la dieta de ellos. Y entonces viene otra vez a implantarles eso. Si ellos implantan la ley, ¿qué pasa con el sacrificio de Cristo? En vano queda. Lo que pasa es que tú no puedes estar en 2 pactos a la misma vez. El nuevo pacto, si es un nuevo pacto, el anterior queda anulado, porque tú no puedes estar en un dualismo aquí y allá. Entonces, el asunto de la ley no era que la ley era mala, era perfecta, santa, pero nosotros con un cuerpo pecaminoso jamás y nunca vamos a poder cumplir la ley. Pero entonces Jesús el cuerpo de él no tenía pecado, no tenía la herencia adámica, y entonces sí puede cumplir con la ley. Entonces, si leemos Romanos 7, en Romanos 7 explica todo eso, que se llama la analogía del matrimonio, que ya no somos de la letra antigua escrita, sino somos de aquel que murió en la cruz. Y entonces, pues, obviamente, siempre nuestro cuerpo pecaminoso y la ley va a chocar. De hecho, yo una noche que estaba aburrido, me leí la ley completa, 613 mandamientos, y terminé con una pesadez aquí, que entonces, en vez de pugilatearme, lo que hizo fue que pude abrazar la cruz más fuertemente, porque aquello es horrible, es que era imposible. La ley era imposible. Ahora, estos judíos aprovecharon que Pablo no estaba y empezaron a convertirse en falsos maestros. Por eso es que tú vas a leer en un momento dado que Pablo se enoja y dice, oh Gálatas insensatos, que habéis comenzado por el Espíritu y acabaré en la carne. Porque estaban dejando atrás el sacrificio de Cristo. Elizabeth, me aprendí el nombre por hoy. Elizabeth. Ajá. Dime. Abundando un poco más, lo de que comenzaron por el espíritu y terminaron con la carne, en cierta medida ya no con el nuevo pacto no era que te fueras llevando o que te fueras dejado guiar por la ley o por lo que era la tradición judía, sino que ya era el espíritu. Y a través del espíritu es que sí llegas a circuncidar la carne espiritualmente, pero ya la circuncisión, que era una tradición judía, no era lo que necesitabas hacer, que ahora lo que te debería de guiar es el espíritu. Y como decía en el video, pues lo que estaban trayendo los judíos era, no, también la ley, pero no. Y ese problema, lo pueden apuntar para que lo lean en su casa, porque no nos da tiempo, en Hechos 15, se resolvió en el concilio de Jerusalén. Cuando Pedro y Pablo se enfrentaron, porque Pedro quería la circuncisión y Pablo no. Y allí llegaron al acuerdo
de que si hacían eso, invalidaban el sacrificio de Jesucristo. Y los judíos volvieron a lo mismo. Cuidado, digo, los judíos mesiánicos de esa época no son los judíos mesiánicos de ahora. Cuidado, porque están infiltrando dentro de la sana doctrina que volvamos a las costumbres y a las cosas antiguas de las cuales Cristo nos hizo libres. Y el libro de Gálatas te va a enfatizar la libertad en Cristo. Es que no puedes, como tú mismo lo trajiste, no puedes cumplir, ay, gracias, no puedes cumplir la ley. Por eso vino Cristo, porque el hombre no podía cumplir los 616 mandamientos que había para cumplir. No lo podíamos cumplir. Y al aceptar a Cristo, tú no, mira, es que si tú cumples la ley, si tú te quieres dejar llevar la ley por un lado, tienes que cumplirla toda. Y no se puede. Y no se puede. Dime, Sheila. Él siempre planificó que fuera temporero, era una medida de contención para mantenerlos en lo que Jesús venía. De hecho, el video te habla, el video te habla de Abraham. Y si se estudian bien Abraham en realidad creyó. Creer es fe. Dios nunca quiso que fuera de otra forma, sino por fe. Y está establecido desde el Antiguo Testamento. ¿El pastor iba a hablar? Sí, no, rápido. La idea de la ley original era marcar el pecado. La lupa. Pero Dios sabía, y como ya dijo, y el libro lo expresa claramente, que era temporal, porque el hombre no iba a tener la capacidad para cumplir la ley. Pero vino Cristo, no solamente cumplió la ley, sino que la superó para un nuevo y mejor pacto. Exacto. Ok, dime, ¿tú ibas a decir algo? Es que hiciste así, bajaste la mano, yo me envuelvo. Ok, el libro de Gálatas, le iba a leer Gálatas 1:1. ¿Me da tiempo a leer? No lo ponga, alguien que me lo lea de la Biblia, porque déjame eso ahí. Gálatas 1:1. ¿Quién me lo puede leer? Acá. Léelo. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. En otras epístolas, Pablo dice lo mismo, pero no con el mismo tono. Ahí Pablo estaba enojado, porque los judíos querían hacer ver que Pablo no venía de parte de Dios. Acuérdate que él perseguía a los cristianos. Y él los mandaba a matar. Ay, ustedes están creyendo a lo que dice Pablo. Digo, yo no estaba allí, es que soy yo que me imagino cómo le decían para poder entrar. Esto no dice en ningún sitio, lo que yo estoy diciendo no lo dice en ningún sitio, es yo en mi imaginación. ¿Y ustedes le van a creer a ese que perseguía a los cristianos? No, papito, hay que volver a la ley. Entonces, un pueblo que tiene tantas culturas, que es ambivalente, que no está firme en sus cosas, vagaba entre sus pensamientos, lo agarraban. Hermano, usted tiene que estar firme en lo que usted creyó. Usted tiene que echar fundamento y tiene que echar raíces. Porque no puede divagar entre dos pensamientos. Porque puede que no esté un día aquí. Ok, y entonces, el número 6 tampoco me lo ponga. No, el número 6. No, el 8, por favor. Iba a leer el 6, 7 y 8, pero léeme más que el 8. Alguien que me lea el 8 del capítulo 1. El 6 y 7 lo leen en su casa. ¿Quién me lee el verso 8? Aquí, allá. 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No hay otra. Cualquiera que te venga a coartar tu libertad en Cristo y a traerte cargas que no debes llevar, llámalo anatema. Se ofende. Mire, a veces nosotros no le decimos las cosas claras a la gente, ay, bendita, porque se ofende, pero a ellos no les molesta ofenderte, ni imponerte sus cosas, y te las tienes que
de tragar, déjame ver cómo lo digo fino, y tienes que aceptarlas. Entonces, ¿por qué tú te vas a ofender? Porque yo te diga, eso no es de Dios. Eso no está bien trazado. La palabra me dice esto. Claro, no lo puedes hacer si no tienes palabra. El Señor va a abrir tu boca si conoces la palabra. Tienes que fundamentarte en oración, en ayuno y en palabra. Pero no, miren, se va a soltar y ya los hay. Falsos maestros entre nosotros. Y tenemos que tener discernimiento. Sí. El libro de Gálatas se divide en 3 partes o en 3 temas. Yo le puse el puntito. Me puse a jugar con el PowerPoint, se fue el puntito y yo no quise buscar el punto porque estaba perdiendo mucho tiempo. No, porque es resumen de Gálatas. No, fue que yo le di clic y esto me quedó muy para acá. Y empecé a darle para adelante y para atrás y lo dañé. Así que no se preocupen por esos puntos. Hay gente que esos puntos y ese acento que le falta capítulo se pueden perder la salvación. Eso pasa. Se divide en estos 3 temas. Los capítulos 1 y 2. En el 1:1, Pablo establece desde el principio que él no fue llamado por hombres. Y como no fue llamado por hombres, fue llamado por Dios. Él no le responde a hombres, él le responde a Dios. Porque ellos lo estaban tratando de como que él no tenía llamado de Dios. Los otros capítulos, él lo que va a tratar es, si Cristo te hizo libre, no dejes la libertad que te dio Cristo. Abraza la libertad que tiene Cristo. Y cuando tú aplicas el Evangelio del Señor a tu vida, había un corito, yo creo que es un texto también, no me sé el corito completo, lo único que me sé es esa parte, decía, aunque mi cuerpo esté atado con cadenas, llevo en mi alma la esperanza de Israel. No importa en el cerrojo que te metan, el alma y tu espíritu no lo pueden encarcelar. Si verdaderamente eres libre en Cristo, el espíritu, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. No libertinaje, libertad. Por eso es que eres libre en andar por las góndolas y cantas desafinado un corito y la gente te mira raro, pero yo soy libre en Cristo. Así que no me molesta que me miren extraño. Porque eres libre en el Señor. Nos ponemos en pie. La asignación. Les tengo la asignación. Léanse el librito de Gálatas, aunque voy a empezar con los frutos del Espíritu. Yo lo que quería era que tuvieran como una idea, una base. Porque si estudiamos el libro de Gálatas, estamos aquí dentro de 2 años a esta hora en el mismo lado. Voy a orar para entregarle al pastor para que el pastor, pues, entre las cosas, por favor, intercedan por Florida. Señor, estamos en esta hora ante tu presencia. El tema de Gálatas es la salvación a través de Cristo. El tema de Gálatas, Señor, es la libertad con la que tú nos hiciste libre. Si alguno aquí aún no ha sentido lo que es ser libre en el Espíritu, Señor, yo te pido que tú te les reveles en esta hora, en esta noche. Yo sé, Señor, cuando tu Espíritu no deja descansar las vidas, porque tú lo que quieres es tener un encuentro con esa vida. Persíguenos para salvación en esta hora. Rescátanos para salvación en esta hora. Y mira todo yugo del enemigo, haznos libres en el nombre de Jesús para poder gustar con la salvación y la libertad con el que el Hijo nos hizo libres. Estamos en tus manos, oh Dios. Y que cuando ellos lean el libro de Gálatas, Señor, tú empieces a hablar y tu Espíritu empiece a ministrar a sus vidas y ellos puedan entender, Señor, la sabiduría que proviene de ti y tú los vas a cambiar y transformar a través de tu palabra. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.
Amén, amén, amén. Amén. Qué lindo. Denle un aplauso al Señor, claro que sí. Siéntese un segundito, nos vamos rapidito. Queremos orar los que van al detox y presentar una visita. Aquellos que están por internet, esto continúa y los invitamos para que venga el jueves al culto de oración. Se va a gozar. Dios les bendiga.